¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Otro Lado. Mi nombre es Francisco Guzmán y estoy muy contento de poder recibirlos a todos ustedes y por supuesto a mi compañero, amigo y coconductor de este programa, el doctor Eduardo Brambila. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Francisco? Pues siempre es un gusto estar aquí, pues para platicar un poco de los temas nacionales que tanta falta hace, tal vez tener una visión un poquito más clara de lo que está sucediendo. Yo te agradezco esta situación. Y fíjate que a mí me gustaría mucho que iniciáramos, mi querido Francisco, en este tema del respeto a la Constitución, el respeto a las leyes por parte de los gobernantes y por parte de los gobernados. Y yo iniciaría esto preguntándote qué opinas de esta afirmación que hace nuestro señor presidente en el sentido de que el mensaje que le manda a la Suprema Corte de Justicia antes de analizar la reforma energética, no me salgan con que la ley es la ley. Para mí tiene un sentido profundo, muy profundo, porque está dirigido al máximo tribunal de nuestro país, que por esencia misma de dicho poder judicial es el hacer cumplir la ley. Y frente a esto, bueno, pues se derivaron una serie de acontecimientos y me gustaría saber tú qué opinas de esto. Bien, pues yo creo que el presidente en una de sus intervenciones peculiares, por llamarla de alguna manera, creo que el presidente tiene una forma muy especial de hacer política, creo que tiene una manera diferente de hacer política. Cualquier tema el presidente lo va a abordar de una manera a la que no estamos acostumbrados. Creo que venimos de una herencia priista, por decirlo de alguna manera. Todos, yo creo que los que estamos aquí en este momento, pues nacimos dentro del priismo y muchas cosas las forjamos dentro del panismo y traemos una tradición política. El tema de la Constitución es un tema que ha cobrado importancia últimamente, pero es un tema que anteriormente, y no me va a dejar mentir, pues era un tema poco importante para el mexicano promedio y para las autoridades gubernamentales pues era un tema sobre el cual podían simplemente dividir. A veces era importante, a veces no. Era un tema completamente ambiguo. Hoy en día creo que se le da una importancia, si no la adecuada, creo que se le está dando relevancia. El presidente creo que lo que trata de hacer ver es que las cosas tienen que ser diferentes, de que la Suprema Corte pues tiene que hacer su trabajo fuera de la parte de cuotas a la que estábamos acostumbrados a percibir. El problema es que antes era solamente percepción y hoy en día es una realidad. No hace mucho el ministro presidente Saldívar, Arturo Saldívar, hizo declaraciones muy fuertes sobre cuando el presidente Calderón era presidente, de las presiones que recibió concretamente para un tema del encubrimiento que querían que se hiciera del caso ABC de Sonora. Es decir, hoy en día nos estamos enterando de viva voz de los ministros, que no sé si usted lo percibe así, pero el oír hablar simplemente a los ministros de la Suprema Corte era realmente extraño. Eran personajes que no se daban a conocer, que eran oscuros, y yo no creo que hayan sido oscuros por que ellos quisieran ser oscuros, sino porque la tradición en México era de mantenerlos al margen. El Poder Judicial siempre ha estado al margen y creo yo que el presidente López Obrador ha empezado a darle luz para bien y para mal. Con la luz nos damos cuenta que era un cochinero en muchas partes. Con la luz nos damos cuenta que hay gente que hace su trabajo bien, como fue lo que vimos en esta ratificación de la constitucionalidad. No sé si esté bien dicho, pero bueno, la ratificación de que la ley de la reforma eléctrica puede ser constitucional. Esto no quiere decir que ya esté aprobada, simplemente es que puede y tiene todas las
lo necesario para ser considerada constitucional. Usted me dirá si estoy diciendo una barbaridad, pero creo yo que el presidente, si antes en la tradición priista y panista se hacía por detrás, creo yo que el presidente lo está haciendo por delante. Eso no quiere decir a ojos de muchas personas que esté bien. Yo lo veo bien porque el presidente lo tiene que hacer. Es parte de su función. Pero pues, ¿cuál que tiene que hacer qué, Fran? Parte de su función como presidente para garantizar su propia gobernabilidad es hablar con los ministros de la Corte. ¿Pero por qué? Si es un órgano independiente. La Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, todos los tribunales de justicia de México son órganos autónomos, independientes. Completamente de acuerdo. En donde debe de imperar la imparcialidad. El hablar con ellos no les quita parcialidad a los debe órganos. de imperar la autonomía, Francisco. O sea, un ministro, un magistrado, un juez jamás puede, dentro del marco de la ley, no debe de ser impulsada su decisión absolutamente por nadie. Creo yo que hay una línea que nos cuesta mucho trabajo entender, y aquí sin afán de poner en mal lo que me está diciendo. Creo yo que usted tiene obviamente un entendimiento mucho más amplio de la Constitución y de la ley. Yo hablo como el ciudadano promedio. Y además entonces, es una apreciación legítima de tu parte, pero sí es bien importante, mi querido Francisco, que tengamos en cuenta muchos rasgos que se marcan dentro de la Constitución y que hay cuestiones que, si bien es cierto que con anterioridad tal vez estaban oscuras, como tú lo llamas, o estaban diluidas en el ir y venir del tiempo y de las negociaciones políticas, y hoy son más evidentes porque existen mejores medios de comunicación, hay más apertura en el sentido de que hay un canal judicial en donde se presentan los debates de la Suprema Corte, etcétera. Esto debería de estar completamente ajeno a decisiones de uno de los poderes, que es el que es preponderante en México, el Poder Ejecutivo, porque entonces le resta esa prestancia, esa honorabilidad, esa dignidad al Poder Judicial. ¿Por qué hablan con ellos? ¿Usted lo ve como...? ¿Por qué fue el secretario de Gobernación a la Suprema Corte de Justicia en un ejercicio, como le llaman ellos, de cabildeo para esto de la reforma? Es que yo no creo que el cabildeo esté mal. Está permitido en casi todos los países democráticos que tienen Congreso. El cabildeo... es un acto de verdadero respeto a la Suprema Corte de Justicia, el que no debe de intervenir ningún poder para poder ¿qué te diré? Para poder impulsar una decisión que se debe de tomar en estricta conciencia, porque no va el futuro del presidente ni el futuro de los ministros, va el futuro de México, de un país, de todo un legado que tenemos. Realmente creo que, las instituciones pueden estar bien, el Poder Legislativo hizo su chamba, el Poder Ejecutivo también, que dejen hacer su trabajo al Poder Judicial. El poder Ejecutivo recibe cabildeo. El presidente habla con empresarios, Sí, pero no es un tema de justicia, Francisco. Esos son temas de alianzas económicas. La pregunta es, y quiero que me la conteste después del corte, es: el Ejecutivo tiene cabildeo, el Legislativo tiene cabildeo. Entonces, el Poder Judicial no debe de haber... no me la conteste hasta... Bueno, ya te la contesté. No debe de haber. Ok, no me la vuelve a contestar y me amplía el tema. Me parece bien. Después del corte. Estamos en el otro lado, estamos hablando del poder de la Constitución y el respeto que se le tiene de parte de autoridades y de gobiernos. Regresamos.
Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Bien, estamos de regreso en el otro lado y estamos analizando el poder de la Constitución y el respeto que se le tiene a través de los ciudadanos y a través de los gobiernos. Le hice una pregunta al doctor Eduardo Brambila, quien me acompaña, sobre este cabildeo que se da con los poderes de nuestro México, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Los últimos dos tienen cabildeo. Es decir, hay instancias que tratan de influir para bien o para mal en las decisiones que, pues digamos que el legislativo es el que representa al pueblo, pero usted de alguna manera me está diciendo que el Poder Judicial no recibe cabildeo, no debería recibir no debería de recibir cabildeo. ¿Por claro qué no? No? Porque hay principios, Francisco, que rigen la carrera judicial. Y uno de esos principios está perfectamente delimitado y se llama autonomía. Un ministro jamás debe de estar supeditado a la voluntad de nadie, porque eso es lo que le da precisamente la garantía a la ciudadanía y a todo el conglomerado social de que van a ser decisiones bien pensadas, argumentadas, pero siempre en beneficio de la gente. Y entonces que dejen hacer su trabajo a cada uno de ellos. Ahora, la otra, si tú te fijas, de acuerdo a lo que sale en los diarios de México, esta votación se dio y está marcada la tendencia de quienes emitieron voto favorable. Entonces, es de suponer. Concretamente, ¿cuál votación? Por ejemplo, para ubicarnos. Con una de las ministras recientemente nombradas, Loretta Ortiz. Había inconformidad por parte inclusive de la Corte. ¿Ella no fue la que presentó el proyecto? Ella fue la que presentó el proyecto. Es la última denominación que hubo, la última designación que ha habido respecto de los ministros de la Corte. También cubriendo las cuotas de género, lo que tú quieras. Pero había inconformidad porque se pensaba que había un conflicto de intereses. Es marcado que muchos de los ministros actuales, pues obviamente ha sobresalido en pero todo. A ver, en ese sentido, ¿no le parece también algo sumamente extraño que el ministro que se apellida Ortiz Mena, sí, que es afín completamente a Calderón porque Calderón lo puso, votó a favor de la pero hay constitucionalidad? hay ministros, Francisco, cada uno tiene una tendencia. A ver, en este sentido, es calderonista, ¿por qué? Porque lo propuso el presidente Calderón. Loretta Ortiz es López Obradorista porque la propuso el presidente López Obrador. De hecho, hubo dos de corte López Obradorista que votaron en contra. Sí. Formaron parte de esos 7 que... Cierto. Uno de ellos, el ministro Juan Luis González Alcántara. Pero porque hay una verdadera convicción, Francisco. Pero eso es bueno, ¿no? No, es bueno. Lo malo es que no alcanzaron la mayoría para echarla para abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó allí? Y es lo que yo cuestiono. ¿A qué fue el secretario de Gobernación a la Suprema Corte? Haciendo todo tan evidente, por favor. Tan evidente. El otro, o sea, son una serie de acontecimientos y por eso este tema, ¿qué tanto se respeta la Constitución por parte de servidores públicos, por parte de ciudadanos? ¿No? Hace poco hubo un evento en el Monumento a la Revolución con la jefa de gobierno, un acto franco, abierto de proselitismo en función de la revocación de mandato. Y digo, son cuestiones que hoy en día se satiriza al Instituto Federal Electoral porque ha ido poniendo frenos y para eso existen las leyes.
Por Ahora, eso existen las normas, y las sí. instituciones, porque debe de haber límites, siempre límites al exceso del poder. Y todavía nos dicen a todos los ciudadanos, nos dicen que lo que se afirma por los analistas políticos es falso, en que fueron a hacer proselitismo, y es evidente, digo, hay gente que sí piensa, hay gente que no está de acuerdo con eso. Cuando se asume un cargo público de cierta relevancia, y de todos los cargos públicos, hay una protesta de ley en donde se exige cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y entonces, ¿en dónde está el respeto a ello? Es una simple lectura, y hablo en general, ¿eh? Habría que ver también ahí, doctor, si está sujeto a una interpretación ambigua lo ¿Cuál? que está... No, es pregunta. Si lo que está establecido en la Constitución en relación a lo que me está diciendo, como para catalogar esas acciones como proselitismo, está debidamente establecido en la Constitución o en las leyes emanadas de la misma, como para que los funcionarios se la estén pasando, ahora sí, como dicen, por el arco del triunfo, y estén ignorando lo que está, o Francisco, si está ambiguamente redactado en la Constitución. No está ambiguamente redactado. Antes era prohibidísimo en las oficinas públicas que tú hicieras un proselitismo o guiaras el voto o dieras consejos para votación. Y sin embargo lo hacían, ¿no? No se hacía. Lo hacían, pero escondidas, por como todas las épocas, ¿no? Las instituciones se crean para hacer cumplir la ley y que existan esos límites. No es posible que se esté quebrantando los principios constitucionales que nos rigen a todos, porque una constitución, Francisco, como la de nosotros, es el esfuerzo de muchos años, después de que históricamente venimos de una serie de complejidades para gobernar, porque antes, como tú lo sabes, se gobernaba con las armas, con los secuestros, con los levantamientos, con todo, ¿no? En aras de grupos de pandilleros, entonces, otros muy heroicos, ¿sí? Y que son los que se pusieron a trabajar. Y se crea esta constitución, la que tenemos, con todas las reformas que esté teniendo, pero que sigue teniendo principios que deben de ser inquebrantables, que deben de ser observados por autoridades más que nadie y por los ciudadanos. La otra pregunta que quiero que me conteste después del corte es: estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que si está en la Constitución se tiene que cumplir. Segundo, el ciudadano está obligado a conocer la Constitución. Sí, porque hay un principio. Exacto. Hay un principio, ¿no? Entonces, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Exactamente. Y el hecho de que el principio de legalidad sea desconocido por la mayoría de los ciudadanos no debe de eximir de su cumplimiento y debe de ser sancionado. Y el tercer punto que quiero discutir con usted es, en el tema ese preciso del proselitismo, esta dichosa que a mí me choca, la verdad, la veda electoral. Creo que México ya es un país maduro para continuar hablando de política, aunque la autoridad no nos crea lo suficientemente maduros como para 3 días antes poder seguir hablando de política o sea, en países maduros democráticamente se sigue hablando hasta un minuto antes de la elección y no tiene nada de malo. No, en México parece que no tenemos madurez para hablar de estos temas y perdón que lo lleve así, pero me gustaría que lo discutiéramos después del corte. Y después del corte, mi querido Francisco, quisiera que me contestaras lo siguiente. Le contesto lo que quiera. ¿Tú crees que en México existe un verdadero Estado de Derecho? ¿Tú crees que en México se sigue lo que determina la ley? ¿Y tú crees que en México las instituciones sirven para llevar un mejor rumbo de nuestro país? Pero esto lo discutiremos. Sí, estaba a punto de gritar al diablo con las instituciones, pero lo vamos a definir después del corte. Estamos en el otro lado.
Eduardo Brambila y Francisco Guzmán. Regresamos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Bien, estamos de regreso en el otro lado y estamos discutiendo de una manera muy civilizada, por supuesto, siempre, el doctor Eduardo Brambila y su servidor Francisco Guzmán, sobre la Constitución. ¿Se respeta, no se respeta? ¿Las autoridades la respetan? ¿Los ciudadanos la respetan? ¿Qué ha sido de este esfuerzo de tantos años que ha costado vidas, ha costado un montón de cosas a México? Pero ¿dónde está? ¿Dónde ha quedado? Y el doctor Brambila me preguntaba antes del corte si creo yo que hay en México un Estado de Derecho. Yo creo que hay un Estado de Derecho sesgado. Creo que hay un Estado de Derecho que a veces conviene y a veces no, depende de la situación. Y eso es grave, porque en México pues las cosas avanzan no porque haya un Estado de Derecho, avanzan por otras inercias, no por... Pero Francisco, ¿tú no crees que sería para tu tranquilidad, para la tranquilidad de tu familia, el que las instituciones públicas que han costado tanto trabajo formarlas, no hablo en exclusiva de los partidos gobernantes anteriores, pero tenemos que reconocer, querramos o no, que esas instituciones fueron creadas por aquel partido y por los otros partidos. Yo te quiero aclarar algo también, yo ni soy partidista, no tengo ningún apego a ninguna de esas instituciones, a ninguno de esos partidos más bien. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado trabajar, pues, sí en el gobierno mucho tiempo, pero pues me tocó trabajar cuando gobernaba el PRI y entonces pues yo tenía que trabajar bajo ese esquema. Me tocó trabajar cuando gobernó el PAN también, bajo ese esquema, la gente que esté trabajando bajo ese esquema también. Y cada uno tendrá sus propias aportaciones. Sin embargo, el hecho de que exista esas instituciones y principios legales que pueden darte la certeza de que tú, cuando te retires del trabajo que estás ostentando, tengas a través de esas instituciones garantizada una pensión de por vida, o que tengas una serie de prestaciones de por vida y una serie de actividades al final de tu vida, y que no te sean dadas o que sean coartadas porque existe un burocratismo inmenso. ¿Cómo no te va a indignar? Cuando somos servidores públicos, estamos destinados y estamos directamente vinculados con la población para atender a sus necesidades. Sí, definitivamente. Aunque yo no creo que estén en riesgo las instituciones, yo no creo que... ¿No? ¿Tú no crees que esté en riesgo el INE? No. ¿No crees que esté en riesgo? No. El INE, esa es una mentira que han inventado las huestes opositoras. Lo han gritado. No. Lo han gritado. La reforma electoral va de la mano del cambio
a la cuestión de los consejeros electorales. Eso es... Pero cambio, ¿por qué si hay una ley que establece la titularidad de esos cargos por cierto tiempo? Hay leyes que protegen también a los ministros de la Corte para permanecer esos 15 años y que no se les puede bajar el sueldo. O sea, hay 1000 cuestiones que están en Pero la eso ley. no quiere decir que esté bien, doctor. No, que una tampoco. persona esté ganando tanto dinero. Dime Esa es por qué la visión del Dime Ejecutivo. por qué no, Franz, dime por qué no. Nada más dime, porque el ministro llegó y cuando él llegó en esa silla y derivado de ese cargo, ya estaba asignado un presupuesto. Ya estaba asignado, igual con el INE, igual con los jueces, con los magistrados del Poder Judicial. Ya está asignado. En primer lugar, creo yo, y aquí sí creo que me va a querer pegar, pero creo que va de la mano en el Poder Judicial. En primera, como es en toda empresa, para los que hemos estado en empresa, nuestro sueldo va de la mano de nuestros resultados. El puesto que tenemos va de la mano de los resultados que esperan nuestros jefes de nosotros y del grado de responsabilidad que tenemos sobre la misma empresa, sobre el jerárquico de la empresa. Entonces, en el Poder Judicial, en general, los resultados en cuestión de impunidad han sido malísimos. ¿Qué quiere decir? Pues que no están haciendo bien su trabajo. ¿Pero por quién? X o por Porque es Y. una cadena, Francisco, es una cadena. Entiendo. La impunidad existe, claro que existe, y altísima la impunidad, que genera más violencia. En todos los temas. Porque la gente, en todos los temas, genera más violencia económica, genera más violencia familiar, genera más violencia criminal. Claro que la genera. Entonces, ¿por qué? Porque entonces no tenemos instituciones confiables, y el tema de la justicia viene a ser un catalizador para todos los pueblos del mundo que quieran fijarse en México, claro, para realizar inversiones. Por ende, y mencionó algo usted importante, la cuestión internacional. Comparamos lo que ganan los magistrados con cualquier otro, simplemente Estados Unidos. No ganan ni la mitad en Estados Unidos de lo que gana los famosos SCOTUS, que les llaman Supreme Court of the United States, ni la mitad de lo que ganan los magistrados aquí. Entonces, correcto, empezando por ahí, creo yo que en México no están haciendo bien su trabajo, es una cadena, pero podríamos entonces concluir que toda la cadena está mal. En algún lugar hay algo mal que no permite que el Poder Judicial esté haciendo su trabajo. Como quiere el Ejecutivo, ha habido variaciones, ha habido continuidad, ha habido cambios. En el Legislativo igual. Al Legislativo lo elegimos nosotros, al Ejecutivo lo elegimos nosotros, pero el Judicial parece ser un poder intocable y no está generando los resultados que México necesita. Francisco, ¿tú crees que el Legislativo está generando los resultados que nuestro país requiere? Pero al Legislativo por lo menos lo elegimos nosotros. No, pero qué grave, ¿no? Qué grave, porque ese es el otro tema de qué tanto la ciudadanía respeta todo este tipo de cuestiones. Cuando a cambio de algo te llevan a votar, oye, eso es increíble, ¿no? Pero eso está cambiando, ya no es tal. No, yo lo veo más acentuado que antes, Francisco. Yo creo ha existido. Este evento que hubo en días pasados en el Monumento a la Revolución denota claramente que las cosas no van cambiando. Veo en las instituciones, por ejemplo, tú dices el nivel de impunidad, yo me voy también al caso criminal. En los casos criminales, si el Ministerio Público, si la policía no hace bien su trabajo, un juez no tiene otra posibilidad más que sacarlos, más que ponerlos en libertad, porque no hay buenos investigadores, no hay buenas instituciones, y hay que vivirlo para poder opinar. Párate tú lo has vivido, Francisco, en algún momento, cuando los temas de la justicia hay que llamar a esa puerta, y es una serie de incertidumbre el hecho de que tú estés frente a un agente del Ministerio Público, la espera, siempre la desconfianza. El Ministerio Público siempre anda urdiendo algo para sacar dinero de los demás. Es algo que es increíble. ¿En dónde está abatida la corrupción? Yo no veo eso como ciudadano,
Yo me paro en una delegación y sigue siendo lo mismo y peor. Y peor, porque hoy en día hasta el pensamiento de los propios servidores públicos ha cambiado. Entonces, sí, definitivamente. ¿Por dónde? Y el otro, perdón, el último, el tema de la seguridad en México, Francisco. Oye, ahorita en un mes aquí, en 10 días hubo más muertos que en Ucrania en un mes. Y están en guerra. Es increíble. ¿Qué pasa con estos sistemas? Es algo que en verdad a mí me da mucho miedo, todo ese tipo de cuestiones, y porque son situaciones que a cualquiera le pueden pasar y que pueden quedar y van a quedar impunes. Sí, claro, pero venimos de una inercia que no se puede parar en 3 años. Eso creo que ha estado discutido, pero selecciona a tu gente, ¿no? ¿Cómo? Selecciona a tu gente. Fíjate, el tema es este, Francisco. Allá en 1976 aproximadamente se cierra la prisión de Lecumberri. Se cierra y da apertura a prisiones que son los reclusorios acá en la Ciudad de México, los reclusorios preventivos Oriente, Norte y Sur, ¿no? Cambian todos los edificios, etcétera, y se llevan a la misma gente que estaba en Lecumberri. ¿Cuál cambio? ¿Dónde está el cambio? Eso es increíble que pudiese operar con una limpieza y transparencia que la política penitenciaria. Pero ahora yo le hago una pregunta y tiene toda la razón. ¿Qué hacen con la gente? ¿La corren? No. A ver, Francisco, se trata de renovar. Bueno, no corrieron a medio mundo en este el nuevo esquema de gobierno. ¿No corrieron a medio mundo? Sí, ¿me pregunta? Lo corrieron, claro, lo sacaron, cambiaron. Pues es una parte de la solución, creo yo. Pues allá hay también. Gente que ya no funciona. Allá era la solución, en el ejemplo que te estoy poniendo. Sí. O sea, está bien. A ver, tú me dices, en 3 años, no, bueno, si renuevas todo y tienes a tu gente de confianza, dime por qué no ha de cambiar. Algo. ¿Dónde ha cambiado? No tenemos un precedente de un cambio en México de este tipo. No lo tenemos más que manifestado en eventos violentos como la Revolución y la Independencia. No lo tenemos. Pero estamos en Revolución e Independencia. Acá, estamos en la cuarta transformación. Digo, suena trillado y suena a lo mejor cliché, pero cada 100 años en México ha habido una gran transformación. Esta es una de ellas. Yo lo veo así. Pero dime, yo quiero saber cuál es la transformación, Francisco. No hablo del Ejecutivo, él tiene sus ideas, yo respeto lo que dice. Creo yo que el inicio de la transformación en México comienza con una elección del tipo de la del 2018, en la que finalmente la gente entiende que ya no quiere ser usada como carne de cañón o como acarreado y decide por hartazgo, por lo que sea, ¿sí? Optar por una diferente alternativa. Además, hubo un mal gobierno que se evidencia en cada momento con todo lo que creo que no ha sido un buen gobierno, doctor. Creo que han sido hablo del 30 malos gobiernos. Malos gobiernos, sí, pero que también tenían, no todo es malo, Francisco. No, hay muchas cosas buenas. La Comisión Federal, que ahora la quieren destruir, el Seguro Social, que también lo quieren quebrar a fuerza. Hay muchas instituciones en México que superan incluso a otros países. Hay buenas instituciones, claro. pero es lo que platicábamos en otra ocasión. ¿Por qué no de ese peldaño brincar al que sigue en la misma institución? Funciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, adelante, vamos a reforzarlo, vamos a darle una transparencia más amplia. Pues se está haciendo, igual con la Comisión Federal. La tendencia era desaparecerla y se está tratando de fortalecer. Petróleos Mexicanos es una institución muy, muy rescatable y que se está tratando de fortalecer, pero en 3 años, por Dios, eso debe de llevar, en mi opinión, mínimo 18 años, 3 sexenios. 3 sexenios debería de durar este esquema que empieza con López Obrador, es mi opinión. Después de eso es muy peligroso que el partido Morena se convierta como en otro partidazo, otrora al PRI, ustedes recuerdan muy bien eso. Sí, sería muy peligroso, y es muy peligroso que la oposición no tenga cuadros y que esté preocupada por los zapatos del presidente y por la casita del Lego del hijo del presidente. Es preocupante. A mí me preocupa mucho que no existan candidatos de altura
o no los han abierto. Yo no sé quién pudiera ser por parte del grupo opositor, del grupo político opositor. Yo no vislumbro nadie hasta ahorita, ¿no? Existen nombres que se manejan, etcétera, pero yo no sé. No, es que eso yo tampoco me lo explico, doctor. Estamos a 2 años y medio de la elección. Por eso, menos. pero fíjate, por eso, Francisco, hay cosas raras. Esto de mañana, de este ejercicio, ¿quién lo promueve? ¿Quién dijo no quiero al presidente? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo no quiero que siga el presidente y entonces vamos a incluir en la Constitución, vamos a hacer una adición para que entre la Fue una promesa de campaña de López Obrador. ¿Sí? ¿Quién la hizo? López Obrador. Pero por eso, si no debe de ser del presidente ni de sus correligionarios. ¿Por qué no? Debe de ser de la esa es una pregunta que yo le hago a la gente que me dice. ¿Por qué no? Entonces, ¿el presidente no puede proponer nada? Sí la puede proponer, Francisco, pero no impulsarla él. Yo la propongo y a ver, aquí está. Los que estén a favor, adelante, y juntamos la votación y sacamos la ley y adelante, ¿no? Y ahora... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? El propio presidente, ¿por qué no puede impulsar su agenda? Pues sí la impulsa, y claro que la impulsa, y además, claro está que fíjate, se llama esto Estado Democrático de Derecho, porque efectivamente nosotros de manera democrática nombramos, elegimos a nuestro poder legislativo. Sí. ¿No? Nosotros lo elegimos. ¿Para qué? Para que represente nuestros intereses ante las cámaras y el Congreso de la Unión. Nosotros los elegimos. Aguánteme ese pensamiento, doctor. Vamos a una pausa, la última, y regresamos con el último bloque del programa. Estamos en el otro lado y estamos hablando de la Constitución y el respeto o no que se le tiene por parte de los ciudadanos y las autoridades. Volvemos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Ya estamos de regreso en el otro lado y estamos platicando sobre la Constitución y su importancia en México, si se le respeta, si no, los ciudadanos, los gobernantes, qué ha pasado con la Constitución. Y vamos a empezar a concluir, estamos con el doctor Eduardo Brambila. Y pues bueno, doctor, en conclusión, o para empezar a concluir, ¿qué se requiere para que la Constitución vuelva a ocupar el lugar que alguna vez tuvo, si es que alguna vez lo tuvo, yo no lo recuerdo, esta posición preponderante en el México moderno? ¿Qué se necesita? Claro que la tuvo Francisco, y muy fuerte, cuando la ciudadanía y las autoridades tenían pleno conocimiento de la Constitución. Yo te quisiera preguntar, ¿qué tanto se conoce la Constitución? Se habla de ella, pero ¿quién la conoce? ¿Cuáles son tus derechos humanos fundamentales que la autoridad está obligada a respetarte, a cuidarlos, a vigilar, que todo esté... No se conoce, ¿eh? No se conoce. ¿Cree usted que el presidente López Obrador la conoce? Yo creo que no.
Yo creo que es un experto en la Constitución, ¿eh? No, y por lo mismo ha llegado a sorprender a muchos de oposición con argumentos o situaciones que se ha aventado a hacer y que de repente le escarbamos un poco a la Constitución y resulta que sí lo podía hacer. ¿Sí? ¿Cómo qué? Dime No tengo ahorita el dato, pero el presidente siempre está citando a la Constitución, cosa que ni Peña, ni Calderón, ni Zedillo... Yo creo que muchos presidentes sí conocían la Constitución. ¿Cómo cuál? Yo creo que sí, Calderón sí la conocía. Otra cosa es que no, en la gestión no haya tenido éxito, ¿no? Y no es defensa de Calderón, ni tampoco estoy hablando en contra de nuestro presidente actual, ¿eh? Pero yo creo que la Constitución, así como se juró respetar y hacer cumplir la Constitución, es lo que debería de ser, y para eso existen las instituciones. La figura presidencial no es el todopoderoso. La figura presidencial, como lo decíamos en alguna ocasión, debe de actuar como un buen padre de familia y buscar lo mejor para su país, para la gente que él gobierna, tanto en las relaciones internas como en las relaciones externas. Yo no dudo de que el presidente sea un gran político. Él ha llegado allí, ahí está, lo comentábamos de una manera tan legítima que está apoyado por la gran mayoría de los mexicanos. Eso es indiscutible. Pero de allí a que se pretenda operar desde ese alto cargo, el más alto cargo que puede tener en México una persona, operar todo lo relativo a los tres poderes, se me hace algo que trastoca profundamente a la Constitución. Porque entonces, ¿en dónde está la separación de los poderes? ¿Y en dónde existe, desde este punto de vista, la autonomía en el caso del Poder Judicial? Y en donde existe también esa libertad que deben de tener los legisladores de emitir su libre pensamiento, sin nadie que les esté aconsejando por atrás. Digo, por favor, es algo tan evidente. Lo que ha pasado ahorita, mañana es un día de elección, de votación. No se va a elegir a nadie, pero se va a optar por dos alternativas. Una que yo no la considero que fuera necesaria, el hecho de que el presidente siga hasta el término de su mandato, que eso ya está dicho, ya está hecho desde que fue electo, y del otro la revocación de mandato, que ese es el único cuadro que debería de aparecer en la boleta. Se discutió, bueno, se autorizó, ahí está, ¿no? Pero la otra también es ¿qué tanto los personajes activos de la política mexicana, los personajes activos en los cargos públicos de México, tienen respeto a este documento? Yo creo que es muy bajo el nivel de respeto que se le tiene, pero creo que también tiene que ver con una falta de conocimiento. Bueno, pero ¿por qué entonces no lo operes? O sea, tú como presidente de la República tienes un asesor jurídico, un consejero jurídico, tienes todo un gabinete que se entiende debe de ser de especialistas calificados, porque son los que van a darte la opinión para que tú tomes la decisión, que tú la tomes, con base en cuestiones viables, cuestiones reales, científicamente comprobadas, o económicamente comprobadas, o financieramente comprobadas. Como le decía, creo yo que hay formas y hay momentos en que ha funcionado la separación de poderes y hay momentos en que no. Pero entonces... Pongo un ejemplo, a lo mejor es un ejemplo tonto, pero creo yo que a nivel, como le decía yo, del ciudadano, lo que pasó con Hertz Manero últimamente, que le dieron un revés, entre comillas, y creo que fue la Suprema Corte, no me dejará mentir usted, sí fue la Corte, que le dijeron que simplemente no había delito y que iban a poner libres a las personas que se habían metido a la cárcel o que se tenían detenidas. Creo yo que en ese caso, siendo él el fiscal, que lo lógico es, como la mayoría de la gente piensa, que él las metió a la cárcel, cosa que también creo que está un poco lejos de la realidad, pero vamos a pensar que él, ejerciendo todo su poder, las metió a la cárcel, ¿sí? Ahora interviene la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte dice, sí, será muy el hermano del fiscal, pero no hay delito, entonces que salgan libres. Creo yo que es un buen ejemplo de que las instituciones funcionan en México.
Sí, Francisco, pero No lo sé. Eso era elemental. Eso es, desde el punto de vista jurídico, era elemental. Aquí, pero ¿cuántas personas no están en ese precepto de lo elemental? Claro, y siguen presas. Fíjate a qué nivel se tuvo que elevar, y la familia de estas mujeres se tuvo que ir a arrodillar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué poner en juego tu dignidad personal por algo que te corresponde por naturaleza propia? Nada más dime por qué rebajarse a esos niveles de hincarte en la corte, porque es la madre y es la abuela. Oye, es increíble. ¿En dónde está entonces ese principio de derecho? ¿Por qué al Ministerio Público, por qué al juez que emitió la orden de aprehensión no los castigan si la Suprema Corte, máximo poder judicial de México, determinó que no había delito? Se lo fabricaron. Entonces, pero ¿por qué no los castigan? Bueno, ahí ¿quién es la judicatura? ¿Quién está encargado de castigarlos? A los jueces. Pues sí, la judicatura, sí, claro, pero ese es otro rollo del que me gustaría. ¿Sigue siendo el Poder Judicial o no? Que platiquáramos otro día. Sí, es el Poder Judicial, claro. Es el Poder Judicial. El Consejo de Judicatura es el órgano administrativo del Poder Judicial. Es que volvemos a lo mismo ahí, doctor. Cuando conviene es solamente el Poder Judicial. ¿Quién castiga a los jueces? El mismo Poder Judicial. ¿Sí? Y cuando hay un caso como el de Hertz Manero, que es Poder Ejecutivo, porque al fiscal digamos que lo propone el Ejecutivo, lo ratifica el Legislativo, es decir, no tiene entre comillas nada que ver con el Judicial, sí lo castiga el Judicial, echándole para abajo una resolución que venía de un juicio en común. Entonces, sí, cuando conviene, sí es completamente judicial, y cuando no conviene, entonces sí hay autonomía, que era lo que yo le decía. No, la autonomía es en función de las decisiones, Francisco, no de los castigos, de las decisiones. Igual, al interior de los tribunales, al interior del Poder Judicial de la Federación, existe este órgano administrativo, se encarga de ver todo lo administrativo, y dentro de ello es las sanciones a los jueces. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay mil intereses. Ahora, el fiscal de la Federación, se vale que mueva a través del cargo que ostenta a todo el aparato administrativo, Ministerio Público y Judicial de la Ciudad de México, ¿se vale para perjudicar a dos personas? Pues en teoría no, pero a ver, entonces el fiscal general de la República no puede ventilar casos personales por el solo hecho de ser el fiscal. Puede, pero oye, Francisco, si yo soy fiscal, te llamo a ti, fiscal de la Ciudad de México, oye, te lo encargo, por favor, te pido que lo veas con buenos ojos. Y tú, si te falta ética, si te falta profesionalismo, sí, señor, ¿cómo no? ¿Y con qué derecho? Pero entonces no debe de hacer eso el fiscal. No, entonces ¿dónde está la ética profesional? Ni siquiera, fíjate, ni siquiera es legal, pero tampoco es moral. Es lo que siempre hemos platicado usted y yo. Cierto. La línea entre la legalidad y la moralidad de las cosas. Y tú tienes mucha razón cuando hemos discutido temas que dices, bueno, ¿es legal? Si es legal, tengo que agachar la cabeza y da vergüenza, si es legal. Sí. Pero no es moral. Claro, estoy completamente de acuerdo. Entonces, las instituciones públicas, y sobre todo las que atañen a la justicia, deben de tener una dignidad, deben de tener ética moral tan alta, que no se presten este tipo de juegos. No puede existir algo que te dé a ti la certeza jurídica. ¿Con qué confianza te acercas tú a un ministerio público? ¿Con qué confianza te acercas tú a un juzgador si sabes cuál es el nivel de la procuración y la administración de justicia en un país como el de nosotros, que debería de ser grande e ir creciendo poco a poco a través de esas instituciones, pero que se están haciendo a un lado por intereses políticos? Cuando un asunto judicial se politiza, olvídate, porque la justicia sale sobrando, Sí, lo pueden enderezar jurídicamente, pero sale sobrando la justicia. Y ese no es el papel ni la vocación de las instituciones de justicia. Por último, doctor, no podemos dejar de mencionar el tema de la revocación el día de mañana. ¿Sí?
sus comentarios sobre lo último que ha habido. Mi comentario es que existen actualmente una serie de quejas por parte de los partidos políticos, se han establecido muchas medidas cautelares y que va a estar sujeta la resolución, el evento de mañana, después del conteo que se realice, etcétera, va a estar sometido a esa institución de justicia que es el Tribunal Federal Electoral y que decidirá si son válidas o no, de acuerdo con lo que se ha venido gestando y las denuncias que se han presentado a través de todo este procedimiento que se antoja como irregular. Y a mí se me hace algo fuera de todo contexto, ¿no? Porque el impulso de todo esto debe de venir de acá dentro de ti ciudadano. ¿Estás conforme? No estoy conforme, pues ve y vota. Inconfórmate. ¿Estás conforme? Pues ve y vota y di que sí estás de acuerdo y ya, ¿no? Claro. Pero al final, fíjate, al final de todo esto, Francisco, no es contienda, de la decisión del día de mañana, ¿sí? Va a intervenir el Poder Judicial y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque... Aunque Lorenzo Córdoba él se autodenomina también como judicial, porque ya declaró que probablemente se caiga la elección. Bueno, él lo tiene que someter al Poder Judicial, que es el ámbito de competencia. Claro. Él lo vislumbra. Córdoba lo vislumbra, y lo vislumbra bien. Lo hace con sí, yo lo veo de una forma ordenada, pulcra, valiente, ¿no? Porque, Francisco, cuando tú... Esos son los temas que siempre hemos discutido, que se pasan de la raya. Yo creo que eso era innecesario que lo comentara. Finalmente, a él no le corresponde calificar la elección. Va a ser el tribunal, no a él. Pero él no la está calificando. Es como si el árbitro en el partido Chivas América dijera, probablemente gane Chivas. ¿Por qué el árbitro tiene que decir eso? Por eso es lo que te decía, el árbitro, que es el juez de la cancha, él no puede inclinarse por uno o por otro, debe quedarse. Pues Lorenzo Córdoba lo está haciendo. Bueno, él está contraargumentando lo que se está diciendo por otras personas, ¿no? Lo está contraargumentando. O sea, hay cuestiones, Francisco, que son tan evidentes. Yo no vi ningún sentido a que el secretario de Gobernación fuese a hacer proselitismo al norte del país y que después se reuniera con la Suprema Corte de Justicia, cuando su tarea fundamental es organizar a la sociedad en un esquema de paz, de armonía, de intereses comunes, no dividir a la población. No dividir, esa no es su función. Claro, pero él trae la agenda del presidente también. ¿Mandel? Él trae la agenda del presidente y al presidente le interesa el tema de la revocación. Bueno, pues sí, pero ¿por qué él? ¿Por qué el secretario de Marina? ¿Por qué en naves de la Fuerza Aérea? ¿Por qué? Es lo que yo no me explico. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando el Instituto Electoral pertenecía o lo manejaba la Secretaría de Gobernación, pues era un fracaso, hacían lo que querían. Se crea que es un órgano autónomo, muy cuestionado por los sueldos, por lo que tú quieras. Así llegaron ellos, así estaba. Reclámenle al Poder Legislativo de su momento, que es el que creó esto, pues que modifique. Pues por eso se va a hacer la reforma. Pues sí. Para eso son las reformas. ¿Para que sea qué? Van a hacer la reforma para que sea Para que sea equitativo. ¿Pero qué es equitativo, Francisco? En cuanto al nivel de responsabilidad y competencia. O sea, ¿tú crees que no tienen responsabilidad? Claro que tienen. ¿Tú crees que en esa posición no tienen una responsabilidad mayúscula? Pero no pueden ganar más que el presidente. Eso no sucede en ningún país democrático. Dime por qué se diga democrático. Pero si ellos no se pusieron el sueldo. No, por eso se los van a cambiar. Por eso, pero ahorita, que se los cambien. Sí. ¿No? Que sea legal. Ahorita ahora te regreso a la pregunta. ¿Es legal lo que ganan? Es legal, claro. Claro que es legal. Pues ahí queda. Por eso el presidente apeló a que fuera una cuestión moral. Que accedieran a que se bajara el sueldo de una manera moral. ¿No quieren? Bueno, pues va a tener que ser por las malas. ¿No crees que todos los mandos altos de la política y del esquema administrativo del país, los altos mandos, están limitados en sus gastos?
ya no iba a haber choferes, ya no iba a haber vehículos, ya no iba a haber guardias o custodios para ellos, o escoltas, no sé, ya no hay. ¿Tú crees que realmente ya no hay? A nivel federal, sí ha cambiado. A nivel federal, pues a nivel estatal, federal y estatal, pues nada más ve tú en qué vehículos llegan los secretarios, ¿no? Porque esto de que me subo al metro y que me voy a tal parte, digo, eso me lo sé, ¿no? Son actos de populistas, porque nunca pues van a... La simple desaparición del Estado Mayor al servicio del presidente creo que es un cambio pero te voy a decir una cosa, sí, este presidente lo que sí tiene, y claro que lo tiene, es el hecho de no vivir con ese temor que vivían todos los demás. Pero lo que sí te puedo decir es que la figura presidencial es una figura tan importante en cualquier país que sí debe de estar cuidado. Y está cuidado, No tiene ese ejército de cuidadores, no lo tiene. Es algo sensato, algo que me parece importante. El hecho también que haya quitado las pensiones vitalicias a los presidentes, y él mismo se la quita. Pues son pequeños pasos, ¿no? Creo yo. Sí, pues aplaudí, es muy plausible eso, Eso sí está bien, eso está bien. Hay cosas buenas, como te he dicho, de todos hay cosas buenas y hay cosas malas. Hoy, porque el presidente está en funciones. Y obviamente... Me extrañaría que no hubiera cosas malas. Y le reitero antes de empezar a concluir, doctor, porque el tiempo nos come. A mí me preocupa mucho que la oposición no se esté preparando para lo que viene. No, a mí también. Usted y yo vivimos esa época de que no se le podía ganar al PRI de ninguna manera, y eso le hizo mucho daño a México. Porque aunque el PRI haya creado la mayoría de las instituciones del país, fue el mismo PRI el que se encargó de empezarlas a destruir. Entonces, si la oposición no se prepara, Morena puede volver a ser un nuevo PRI, y eso no le conviene a México. Cuando el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuando era senador, un día le preguntaron cómo veía el país y dice, pues éramos tan felices y no nos habíamos dado cuenta. Cuando él pertenecía a ese partido opositor ahora, y no tan opositor ya, porque ya no ocupa los primeros lugares, el PRI, ¿no? Entonces, Manuel Bartlett tiene 30 años en la oposición, también. Por eso, pero a ver... Digo, él tiene como 120 años, pero... Fue evidente, han sido evidentes muchas cosas a la luz de estas posiciones que él ha venido ocupando desde que fue secretario de Gobernación. A mí se me hace un personaje siniestro, pero la pregunta es, bueno, ¿no tiene derecho a reivindicarse o a tratar de...? ¿Tú crees que sea reivindicado? Bueno, pues es que ahí es yo no digo que sea reivindicado. Ahí está el tema. Yo no lo veo bien. Porque la pregunta que siempre le hago a la gente que me dice es, ¿qué no había otro para dirigir la Comisión Federal? ¿No había otro más capaz? Claro, por supuesto que había. ¿Por qué tenía que ser Manuel Bartlett? Claro, ¿dónde no está? Lo sé. Pues debe de ser un experto. Eso es lo que... No lo sé, es una cuestión política. Pero vamos. Bueno, pues... hay que analizar también la trayectoria del señor Bartlett. Y como le comento, él tiene 30 años, si no me equivoco, militando en el PT. Entonces, pues eso también habla de que... Pero tú no te dejarías vacunar por una afanadora de un hospital que lleva 30 años ahí, si no tiene la expertise para vacunarte o para inyectarte, ¿no? Pues así es acá, es igual, debes de tener gente idónea, no al cálculo, no es así, no es lo que... Es que ese es un buen tema para otro programa. Claro. Doctor, para concluir ya ahora sí, por favor, ¿qué tenemos que hacer o qué se necesitaría hacer para que la gente tuviera más contacto con la Constitución? ¿Qué recomendaría? Conocerla, darle más difusión a nuestra Constitución, Francisco. Conocer más nuestros derechos humanos, conocer cuáles son esos derechos y entender el alcance de esa Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes que derivan de la propia Constitución, así como nuestro entorno social. ¿En qué condiciones estamos viviendo? ¿Qué sí puedo reclamar? ¿Qué le tengo que exigir al gobierno para que yo, ciudadano,
pueda sentirme tranquilo en mi país y no andar buscando oportunidades en otros lados en donde si tienes esa relación, te lo van a dar. Y acá en México, bueno, pues conoce tus derechos, pero también aplícalos. Y también tú, ciudadano, sé congruente con tu situación, sé congruente con el hecho de que tengas una participación activa que eleve la calidad de este país que tanto lo necesita. Tú, estudiante, tú, trabajador, tú, profesional, ese amor a México, y más que ese amor a México, también amor a ti y a tu familia. Y realmente, ya a ciertos niveles de edad, Francisco, ¿qué quieres tú dejar para los que siguen de ti? ¿Quieres un México convulsionado, un país en donde no tengas tú la tranquilidad que se debe de tener, porque es un atropello constante, una zozobra incesante cuando tú sales a algún lugar? Cuando vas, ya no puedes caminar por la calle tranquilo, no puedes viajar tranquilo porque hay un grupo de criminales que siempre está al acecho. Eso es lo que queremos para nosotros, el hecho de que yo tenga la preocupación de que mis hijos puedan salir a algún lado y que les pueda pasar algo. Eso es lo que queremos en verdad en vida. ¿Cuánta gente dolida? Todo lo que está sucediendo, esta gran cantidad de asesinatos, de robos, la autoridad te puede decir va bajando, pues no es cierto. Eso no es cierto. Eso es algo que solamente la gente que lo sufre, porque cuando nos toca vivirlo, sí que la sufrimos, ¿eh? Sí, claro. Cuando no decimos, pues pobrecito, que Dios lo bendiga, ¿no? Muy y bien. Ahora, en muchas ocasiones, Francisco, también, oye, es que me robaron, sí, pero mira, gracias a Dios estás vivo. Oye, pues sí. Sí, no es consuelo, claro. Qué bueno que no me mataron, ¿no? Gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios. O sea, como diciendo, lo demás no importa. Lo que tú hayas trabajado, tu patrimonio, tu constancia, tu esfuerzo, tu perseverancia, no importa. Gracias a Dios que sigues vivo. Así es. Pues eso sí está. Pues muy bien, doctor. Muchas gracias nuevamente por su participación, por sus comentarios, por este debate rico, inteligente y de altura que tenemos siempre en el otro lado. Recuerden, este programa fue creado para tener posturas diferentes y precisamente tratar de contrastarlas para que tengamos una tercera, una cuarta, una quinta postura derivada de haber investigado 1, 2, 3, 4, 5. Para eso es el otro lado. Muchas gracias, doctor. A tus órdenes, mi querido Francisco, me da mucho gusto compartir contigo. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, pues mi nombre es Francisco Guzmán, me despido y recuerden, hay que ir a votar el día de mañana a esta consulta revocación de mandato como es nuestro derecho. Hasta pronto. Hay que ir a votar, claro. Hay que ir a votar. Gracias.